Buenos días, hermanos y amigos. Mi nombre es María, estos son Joyas Auténticas y el estudio que vamos a tener hoy es la parte 7 de la serie de Daniel capítulo 5 y la caída de Babilonia. Los invito a que se arrodillen conmigo a tener una palabra de oración. Oremos. Amante y buen Padre, que estás en los cielos, henos aquí arrodillados delante de ti. Te pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, que nos recuerde todas las cosas y que ponga tus palabras en mis labios, que acompañe también a los que van a escuchar este video para que puedan entender el mensaje y puedan prepararse y les sea para la salvación de sus almas y para la honra y gloria de tu nombre. Son bendiciones que te rogamos, no habiendo méritos en nosotros, sino en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, como ya dije, entonces vamos a tener la parte 7 de Daniel capítulo 5 y la caída de Babilonia. Y vamos a enfocarnos en la palabra dudas. Y tenemos un título acá que dice disolución de dudas. Vamos a leerlo allá en Daniel. Vamos a leer los versos de Daniel capítulo 5, versos del 10 al 12. Dice, debido a las palabras del rey y de sus nobles, entró la reina a la sala del banquete. La reina habló y dijo, oh rey, para siempre vivas. No te turben tus pensamientos ni te pongas pálido. En tu reino hay un hombre en que mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz, entendimiento y sabiduría, como la sabiduría de los mismos dioses. A él, tu padre, el rey Nabucodonosor, constituyó como jefe de los magos, los encantadores, los caldeos y los adivinos, por cuanto fueron hallados en él, es decir, en este Daniel, excelencia de espíritu, conocimiento, entendimiento, interpretación de sueños, revelación de enigmas y solución de problemas. El rey le puso por nombre Belsasar, que Daniel sea llamado, y él declarará la interpretación al rey. Entonces, dice que él solucionaba los problemas o revelaba los misterios o desentrañaba las dudas. Eso fue Daniel. Eso el rey entonces mandó llamar a Belsasar para disolver las dudas. Vamos a leer en Daniel 5, 13 al 16. Entonces Daniel fue llevado a la presencia del rey. Y el rey dijo a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel, uno de los cautivos de Judá, que el rey mi padre trajo de Judá? He oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se ha hallado luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora han sido traídos a mi presencia los sabios y los encantadores, para que leyeran esta escritura y me dieran a conocer su interpretación, pero no han podido declarar la interpretación del asunto. Yo pues
he oído de ti que puedes interpretar sueños y resolver problemas. Si ahora puedes leer esta escritura y me das a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura. Tendrás un collar de oro en tu cuello y gobernarás como el tercero en el reino. Entonces dice, yo he oído de ti que puedes interpretar sueños y que puedes resolver problemas, resolver dudas, resolver misterios. Eso era Daniel. Pero el rey dice que antes de venir Daniel, llamó a todos los sabios, astrólogos, encantadores, adivinos, para que le interpretaran la escritura. Y como en el sueño de Nabucodonosor, en el sueño de Nabucodonosor, que está en el capítulo 2 de Daniel, ellos no pudieron resolver problemas. Ellos no pudieron desentrañar el enigma. No pudieron disolver las dudas. Y vamos a declarar aquí que estos sabios, estos hombres sabios de Babilonia, estos adivinos, representan a los hombres sabios de la época de Daniel, que no pudieron entender las profecías, y también representan a los hombres sabios de nuestro tiempo, que no reciben palabra de Dios y por eso no pueden entender el mensaje profético. Continuamos leyendo. Dudas, la palabra dudas, porque nos estamos enfocando en la palabra dudas, de una raíz que es una palabra hebrea, perdón, de una palabra hebrea cuyo número es 7001 y es de una raíz correspondiente a otra palabra hebrea 7000, un nudo como atado, que es en sentido figurado un acertijo, una vértebra, duda, articulación. Y tenemos también la palabra disolver, porque es disolviendo dudas, de una palabra hebrea 8271 y de una raíz correspondiente al número hebreo 8293, que quiere decir liberar, separar, en sentido figurado desentrañar, disolver la duda, desentrañar el misterio. Comenzar a disolver. Tenemos acá un título que se llama El nudo de la dificultad. Y vamos a leer un pasaje bíblico que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 405 y 406. Y dice así: el pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista era la declaración: hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Eso está en Daniel 8:14, versión moderna.
Estas palabras habían sido familiares para todos los que creían en la próxima venida del Señor. La profecía que encerraban era repetida como santo y seña de su fe por miles de bocas. Todos sentían que sus esperanzas más gloriosas y más queridas dependían de los acontecimientos en ella predichos. Había quedado demostrado que aquellos días proféticos terminarían en el otoño de 1844. En común con el resto del mundo cristiano, los adventistas creían entonces que la tierra o alguna parte de ella era el santuario. Entendían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra por medio del fuego y del último y supremo día, y que ello se verificaría en el segundo advenimiento. De ahí que concluyeran que Cristo volvería a la tierra para 1844. Pero el tiempo señalado había pasado y el Señor no había aparecido. Los creyentes sabían que la palabra de Dios no podía fallar. Su interpretación de la profecía debía estar, pues, errada. Pero ¿dónde estaba el error? ¿Dónde estaba el misterio? ¿Dónde estaba el nudo que no se podía desatar? Muchos cortaron sin más ni más el nudo de la dificultad, negando que los 2300 días terminaran en 1844. Entonces, ¿qué? Muchos de los que estaban estudiando en ese tiempo cortaron el nudo de la dificultad así de fácil. No, esa profecía de los 300 días no termina en 1844. Pero no daban una razón, nada, simplemente cortaron así de fácil, sin entender el misterio, sin desatar la dificultad, sin desatar el nudo que no se podía desatar. Este acerto no podía apoyarse con prueba alguna, a no ser con la de que Cristo no había venido en el momento en que se le esperaba. No había ningún escrito bíblico que dijese que se habían equivocado y que los días no terminaran en 1844. Lo único que podían arguir era que Cristo no había venido para el 22 de octubre de 1844. Pero del resto no podían demostrar que la profecía no terminara ahí o que se hubieran equivocado de cuándo empezó a cuándo terminó. Eso no lo podían demostrar. No había pruebas para demostrarlo. Entonces, alegábase que si los días proféticos hubiesen terminado en 1844, Cristo había vuelto entonces para limpiar el santuario mediante la purificación de la tierra por fuego, y que como no había venido, los días no podían haber terminado. Eso es, vuelvo a repetir, Conflicto de los Siglos 405-406. Hubo allí un misterio que no podían disolver porque no estaban recibiendo de un así dice Jehová. De un escrito está, y vamos a verlo más adelante a medida que desarrollamos este estudio, porque tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque nosotros, si tenemos esto en cuenta, vamos a no repetir eso. Vamos a guiarnos siempre por un así dice Jehová. Vamos a recibir la palabra de Dios, que es la que nos va a dar discernimiento para disolver dudas, para disolver problemas, para disolver misterios, para desatar los nudos
de los misterios que parece que no se pudieran entender, pero si recibimos palabra de Dios, vamos a tener discernimiento como Daniel para resolver problemas, misterios. Disolver, separar la verdad del error. Es un título acá, disolver, separar la verdad del error. El divino sembrador esparció granos de preciosa semilla que no podemos ver hasta que un hábil obrero, bajo la guía del Espíritu Santo, los reúna y nos los presenta como un sistema de verdad completo. Eso fue lo que hizo Miller. Reunió bajo la dirección del Espíritu Santo la preciosa semilla de aquí, de allí, y nos la presentó como un sistema de verdad completo. Y vamos a leer para conectar con este pasaje que estamos aquí estudiando, del conflicto de los siglos, capítulo 24. Permítame un momento. Conflicto de los siglos, capítulo 24. Vamos a leer empezando ese capítulo. Conflicto de los siglos, capítulo 24. Conflicto de los siglos, capítulo 24. Dice, el templo de Dios. El pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y pilar central de la fe adventista era la declaración: hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Daniel 8:14, versión moderna. Estas palabras habían sido familiares para todos los que creían en la próxima venida de Jesús, del Señor. La profecía que encerraban era repetida como santo y seña de su fe por miles de bocas. Todos sentían que sus esperanzas más gloriosas y más queridas dependían de los acontecimientos en ella predichos. Había quedado demostrado que aquellos días proféticos terminaban en el otoño de 1844. En común con el resto del mundo cristiano, los adventistas creían entonces que la tierra o alguna parte de ella era el santuario. Entonces ellos creían que la tierra o alguna parte de ella era el santuario. Y entonces volvemos acá, revelando las profundidades del amor divino durante todos los siglos. Jesús, el autor de la verdad, a través de los profetas y el pueblo, había presentado verdad sobre verdad a los judíos. Desde esa columna de nube y fuego, pero la verdad que él había dado se había mezclado con el error.
y era necesario separarse de la compañía de la herejía y el mal. Así que dice que la verdad que Jesús había dado se había mezclado con el error. A los mileritas el Señor también les dio la verdad, verdad sobre verdad. Pero esa verdad que fue dada allí se mezcló con el error. ¿Con cuál error? Con el error de que ellos creían que la tierra era el santuario y que sería purificado el gran día de Dios por el fuego cuando viniera por segunda vez. Ese era un error, una doctrina de hombres, y ellos habían mezclado esa verdad con ese error y era necesario separarla de ese error. Por eso vino el chasco, porque tenían que separar la verdad, la palabra de una así dice Jehová, de las doctrinas de hombres, de los errores terrenales, de las doctrinas terrenales de hombres. Era necesario reajustarla en el marco del Evangelio para que resplandeciera con su brillo original e iluminara las tinieblas morales del mundo. Donde quiera que encontraba una gema de la verdad que se había perdido en su engaste o que había sido estropeada por un error, la volvía a colocar y estampó en él o en ella la firma de Jehová. Él demostró ser la palabra y la sabiduría de Dios. Eso era lo que hacía Jesús. Donde quiera que encontraba una gema de la verdad que había sido estropeada por el error, él la volvía a colocar y estampó en este sistema completo de verdades la firma de Jehová. Él demostró ser la palabra, Jesús demostró ser la palabra de Dios y la sabiduría de Dios. Eso está en Señales de los Tiempos, 11 de diciembre de 1893. Tenemos esa cita aquí y vamos a leer la siguiente cita que está en la Review and Herald del 11 de septiembre de 1894, el párrafo 2. En ella declara, es apropiado y correcto leer la Biblia, pero vuestro deber no acaba ahí, porque debéis escudriñar sus páginas por vosotros mismos, no porque alguien te diga. Debéis escudriñar, debemos escudriñar las páginas por nosotros mismos y pedir del Dios de la sabiduría, del Dios del cielo, sabiduría para discernir la verdad sin mezcla de error. El conocimiento de Dios no se obtiene sin esfuerzo mental. El conocimiento de Dios no se obtiene sin esfuerzo mental, sin oración por sabiduría a fin de que podáis separar el grano puro de la verdad. Sí, dice, sin oración por sabiduría a fin de que podáis separar el grano puro de la verdad de la paja con la que los hombres y Satanás han tergiversado las doctrinas de verdad. Hay que pedir al Señor por sabiduría para poder separar el grano puro de la verdad de la paja con la que los hombres y Satanás han tergiversado las doctrinas de verdad. Satanás y su confederación de agentes humanos se han esforzado por mezclar la paja del error con el trigo de la verdad. Debemos buscar diligentemente el tesoro escondido
y buscar la sabiduría del cielo para separar las invenciones humanas de los mandatos divinos. Debemos buscar diligentemente el tesoro del cielo. Así dice Jehová. Para separar las invenciones humanas de los mandatos divinos. El Espíritu Santo ayudará al buscador de verdades grandes y preciosas que se relacionan con el plan de redención. El Espíritu Santo ayudará al buscador de verdades grandes y preciosas que se relacionan con el plan de redención. Quisiera recalcar a todos el hecho de que una lectura casual de las Escrituras no es suficiente. Debemos buscar, y esto significa hacer todo lo que la palabra implica. Así como el minero explora ansiosamente la tierra para descubrir sus vetas de oro, tú debes explorar la palabra de Dios en busca del tesoro escondido. El minero explora ansiosamente la tierra para buscar sus vetas de oro. Cuando lo encuentra, no lo saca mezclado con el polvo, sino que lo lava y lo limpia y saca el oro puro, brillante. Así también nosotros no podemos sacar los tesoros de la palabra de Dios mezcladas con el polvo del error. Tenemos que sacarla pura y estudiando como la Biblia dice con la ayuda del Espíritu Santo, encontraremos el tesoro escondido que Satanás ha tratado de esconder del hombre por tanto tiempo. El Señor dice, si alguno quiere hacer la voluntad de Él, conocerá la enseñanza. Eso está en Juan 7:17. La cita que acabo de leer es de la Review and Herald, Review and Herald, 11 de septiembre de 1894, párrafo 2. Vamos a leer la siguiente cita que está en Daniel 5, verso 15. Ahora han sido traídos a mi presencia los sabios y los encantadores para que leyesen esta escritura y me dieran a conocer su interpretación, pero no han podido declarar la interpretación del asunto. Ellos no pudieron declarar la interpretación del asunto. Dice acá, los sabios y los astrólogos no pudieron separar y desentrañar la escritura en la pared. No pudieron interpretar lo que la mano había escrito en la pared del palacio del rey. Así como los más capaces de los oponentes de los mileritas no tuvieron éxito en derrocar su sistema de interpretación profética. Los magos no pudieron desentrañar, no pudieron interpretar la escritura de la pared, así como los más capaces de los oponentes mileritas no tuvieron éxito en derrocar su sistema de interpretación profética. Tampoco el más erudito de los opositores mileritas en descubrir el error en el cómputo de los periodos proféticos de las profecías de los años de los 2300 y de los 2520. Tampoco el más erudito de los opositores mileritas pudo descubrir el error de los 2300 y de los 2520. La incapacidad de los sabios para desentrañar el misterio de la escritura en la pared. Es el siguiente título que tenemos aquí. Y vamos a leer una cita que está en Testimonios Especiales sobre Educación, páginas 11 y 12.
Dice, los hechos históricos relatados en el sueño del rey fueron de importancia para él, pero el sueño le fue quitado, se le olvidó, para que los sabios, por su supuesta comprensión de los misterios, no pudieran colocar una interpretación falsa. Así que el hecho de que el sueño se le olvidó a Nabucodonosor, aunque el sueño era importante para él, pero se le había olvidado, ese hecho de que se le olvidó tuvo un propósito. Y el propósito era para que ellos no pudieran colocar una interpretación falsa en ese sueño. Y dice acá, las lecciones que se enseñan en él fueron dadas por Dios para aquellos que viven en nuestros días. Las lecciones que se enseñaron en ese sueño fueron dadas por Dios para nosotros que estamos viviendo estos últimos días. La incapacidad de los sabios para conocer el sueño es una representación de los sabios de hoy, que no tienen discernimiento ni ciencia del Altísimo y por lo tanto son incapaces de comprender las profecías. Los más aprendidos en la ciencia del mundo no están atentos para oír lo que Dios dice en su palabra y abriendo sus corazones para recibir esa palabra y dársela a los demás. No son representantes suyos, no son los grandes y sabios de la tierra, reyes y nobles, que recibirán la verdad para vida eterna, aunque les será traída. Esta cita está en Testimonios Especiales sobre Educación 11 y 12. Pero estos hombres sabios de los que está hablando aquí, que no tuvieron discernimiento ni ciencia del Altísimo y por lo tanto son incapaces de comprender las profecías, representan un grupo grande hoy en día. Y en ese grupo está compuesto por 3 grupos. Los sacerdotes de la Iglesia Católica, que no reciben la palabra de Dios para tener discernimiento para comprender las profecías. Los ministros de la Iglesia Protestante, que no reciben la palabra de Dios para discernir las profecías, y los ministros de la Iglesia Adventista, que tampoco están recibiendo palabra de Dios para poder entender las profecías. Y dice aquí, ellos no son representantes suyos, porque no son los grandes y sabios de la tierra, reyes y nobles que recibirán la verdad para vida eterna, aunque les será dada. Aunque les es dada, ellos la rechazarán. Incapacidad de los hombres sabios de la época de Miller durante el primer chasco. Una cita tenemos acá y está en el Conflicto de los Siglos 371-2 y dice así: Dios se propuso probar a su pueblo. Su mano cubrió el error cometido en el cálculo de los periodos proféticos. Los adventistas no descubrieron el error, ni fue descubierto tampoco por los más sabios de sus adversarios. Estos decían: vuestro cálculo de los periodos proféticos es correcto. Algún gran acontecimiento está a punto de realizarse, pero no es lo que predice Miller. Es la conversión del mundo y no el segundo advenimiento de Cristo. Eso está en Conflicto de los Siglos 371-2. Entonces, ¿qué dicen? Muchos de los sabios del mundo, de los príncipes, de los nobles, que
el que el cálculo de los periodos proféticos es correcto, pero que no es, y muchos adventistas también dicen, pero que no es lo que Miller, el acontecimiento que predijo Miller. Sino que es la conversión del mundo. Bueno, muchos hoy en día dicen así, que el cálculo de los periodos proféticos de Miller fue correcto, pero que no era lo que el acontecimiento que predijo Miller. En realidad ellos ven que un gran acontecimiento iba a ocurrir, pero no lo que predijo Miller, sino que lo que ellos dicen es que el acontecimiento que ocurrirá es la conversión del mundo. Cuando yo oí de una de las personas que dice esto, y la mencionó el autor de este estudio, que es el hermano Daniel Fontenot, cuando yo le escuché sus labios me quedé como pensativa, porque él dice que uno de los que dicen que el cálculo de los periodos proféticos de Miller era correcto, que algún gran acontecimiento iba a ocurrir, pero que no era el acontecimiento que estaba profetizando Miller, sino que lo que iba a ocurrir era la conversión del mundo. Esa persona que mencionó el autor de este tema es George Bush. George Bush dijo que algún acontecimiento iba a ocurrir, pero no lo que dijo Miller, sino la conversión del mundo. Ahora tenemos un título que sigue aquí que dice durante el segundo chasco. El mundo había estado observando y creía que todo el sistema adventista sería abandonado en caso de que pasase el tiempo sin que Cristo viniese. Pero, aunque muchos, al ser muy tentados, abandonaron su fe, hubo algunos que permanecieron firmes. Los frutos del movimiento adventista, el espíritu de humildad, el examen del corazón, la renunciación al mundo y la reforma de la vida que habían acompañado la obra, probaban que ésta era de Dios. No se atrevían a negar que el poder del Espíritu Santo hubiera acompañado la predicción del segundo advenimiento, y no podían descubrir el error alguno en el cómputo de los periodos proféticos. Así como nosotros no nos atrevemos a negar que el Espíritu Santo nos guió hasta aquí y al 18 de julio también. Y no podían descubrir error alguno en el cómputo de los periodos proféticos. Los más hábiles de sus adversarios no habían logrado echar por tierra su sistema de interpretación profética. Sin pruebas bíblicas, no podían consentir en abandonar posiciones que habían sido alcanzadas merced a la oración y a un estudio formal de las Escrituras, por inteligencia alumbradas por el Espíritu Santo, por inteligencias alumbradas por el Espíritu de Dios y por corazones en los cuales ardía el poder vivificante de éste, pues eran posiciones que habían resistido a las críticas más agudas y a la oposición más violenta por parte de los maestros de religión del pueblo y los sabios mundanos, y que habían permanecido firmes ante las fuerzas combinadas del saber y de la elocuencia
y las afrentas y ultrajes, tanto de los hombres de reputación como de los más viles. Conflicto de los siglos 401, 403. Y así como el sueño de Nabucodonosor le fue quitado con un propósito, y el propósito era que los sabios, sus hombres eruditos, sus astrólogos, no pusieran una interpretación falsa. También este chasco tenía un propósito, y uno de los propósitos, y el propósito que tenía era separar la verdad del error. Pregunta. Pero la cita anterior, si no lo dije, voy a decirla. La cita anterior que acabo de leer es Conflicto de los Siglos, página 401, párrafo 3. Pregunta. ¿Cuáles son los asuntos que llevaron al Señor teniendo que escribir en la pared del palacio de Belsasar? ¿Cuáles fueron los asuntos que llevaron al Señor a tener que escribir en la pared del palacio de Belsasar? Porque esta escritura en la pared es la medida de la iniquidad. Y es ya juicio, cuando el Señor se levanta para hacer juicio. Vamos a leer para responder esta pregunta, ¿cuáles son los asuntos que llevaron al Señor a tener que escribir en la pared del palacio de Belsasar? Leamos un título: Las lecciones del poder y la misericordia de Dios que pudo haber aprendido, pero no. Tuvieron lecciones. Todos tenemos la oportunidad de oír lecciones del poder y la misericordia de Dios que hemos podido aprender, pero muchos no aprenderán ni aunque les sean dadas. Tenemos una cita aquí que está en Profetas y Reyes, página 388, y dice: el profeta recordó primero a Belsasar asuntos que le eran familiares, pero que no le habían enseñado la lección de humildad que podría haberle salvado. Habló del pecado de Nabucodonosor, de su caída y de cómo el Señor había obrado con él, del dominio y la gloria que se le habían concedido, así como del castigo divino que mereció su orgullo y del subsiguiente reconocimiento que había expresado acerca del poder y la misericordia de Dios. Tuvo todas esas lecciones en la vida de Nabucodonosor. La Iglesia Católica, los protestantes y la Iglesia del Séptimo Día también tuvieron la oportunidad de escuchar estas lecciones del Señor y pudieron haber reformado sus vidas, pero no lo permitieron. Expresado acerca del poder y la misericordia del Dios de Israel. Después, en palabras audaces y enfáticas, reprendió a Belsasar después de que le dijo: tuviste todas estas oportunidades y pudiste haber aprendido, pero no. Entonces, después de eso, en palabras enfáticas, reprendió a Belsasar por su gran impiedad. Hizo resaltar el pecado del rey y le señaló las lecciones que podría haber aprendido, pero no aprendió. Belsasar no había leído correctamente lo experimentado por su abuelo, ni prestado atención a las advertencias que le daban acontecimientos tan significativos para él mismo. Se le había concedido la oportunidad de conocer al verdadero Dios y de obedecerle,
pero no le habían prestado atención y estaba por cosechar las consecuencias de su rebelión. Todos los grupos que dije antes, los católicos, los protestantes, los adventistas del séptimo día, también tuvieron esas oportunidades, pero no les prestaron atención. Y en estos momentos están para cosechar las consecuencias de su rebelión. Están a punto de cosechar las consecuencias de su rebelión. Declaró el profeta: y tú, Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus príncipes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, a dioses de plata y de oro, de metal, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, diste alabanza. Y al Dios en cuya mano estaba tu vida, cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la palma de la mano que esculpió esta escritura. Profetas y Reyes 388. Depositarios o destinatarios de gran luz y misericordia sin rival, dice acá un título. La nación más grande y favorecida sobre la tierra es Estados Unidos. Esta cita ya es, el autor de este estudio la ha citado en estudios anteriores. Una graciosa providencia ha protegido a este país y ha derramado sobre él las bendiciones más escogidas de los cielos. Aquí han encontrado refugio los perseguidos y los oprimidos, gran luz y misericordia sin rival. Pero estos dones han sido pagados con ingratitud y olvido de Dios. El infinito lleva cuentas con las naciones. Y quiero agregar, no solamente con las naciones, sino también con los individuos, individualmente, con cada uno de nosotros, el infinito lleva cuenta. Y con las naciones. Y su culpa es proporcional a la luz rechazada. Un récord terrible se encuentra ahora en el registro. Un récord terrible se encuentra ahora en el registro. Aquí la fe cristiana se ha enseñado en su pureza. Este pueblo ha sido el destinatario del cielo en contra de nuestra. Este pueblo ha sido el destinatario del cielo en contra de nuestra tierra. Pero el crimen que colmará la medida de su iniquidad es el de invalidar la ley de Dios. Así que nuestra culpa es proporcional a la luz que se ha rechazado. Llegar donde alguien que nos diga, aún así dice Jehová, que nos muestre la profecía y nosotros la rechacemos, que es gran luz y nosotros la rechazamos, es un pecado grande. Y el castigo será proporcional a la luz que se haya rechazado. Esto está en el Espíritu de Profecía, volumen 4, página 398. La cita que vamos a seguir leyendo acá es: acerca de los amorreos, el Señor dijo. Y antes de continuar, quiero decir acá que en alguna manera los amorreos también son
Babilonia. Así que este mensaje de los amorreos también vamos a aplicarlo a Babilonia y a la Babilonia moderna. Acerca de los amorreos el Señor dijo, y en la cuarta generación volverán acá. Así que los amorreos iban a ser castigados, o fueron castigados en su cuarta generación. Y Dios es misericordioso y tiene paciencia. Como dice, y ahora vamos a leer las citas acá, visitará la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la cuarta generación. En la cuarta generación Dios actúa. Nosotros estamos en la cuarta generación. Por eso ya estamos viendo que los juicios de Dios o el día del Señor, que es un periodo de tiempo y es progresivo, ya comenzó, porque estamos en la cuarta generación. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Génesis 15:16. Aunque dicha nación se destacaba por su idolatría y corrupción, no había llenado todavía la copa de su iniquidad. Y Dios no quiso dar la orden de que se destruyese completamente. Este pueblo había de ver el poder divino manifestado en forma tan señalada que iba a quedar sin excusa. Todos en esta cuarta generación están ya sin excusa, porque Dios ha mostrado su poder divino y ha revelado su verdad. Ha enviado el ángel de Apocalipsis 18:1, ha bajado y ha alumbrado la tierra con su gloria. Gran gloria. No hay otra generación que tenga más luz que nosotros. Pero la medida de nuestra culpa es proporcional a esa luz que ha sido derramada sobre esta generación, porque la generación que más luz ha tenido también será los que más culpa tengamos y los que más seamos castigados. Dios tenga misericordia de nosotros. Dice acá, aunque dicha nación se destacaba por su idolatría y corrupción, no había llenado todavía la copa de su iniquidad, y Dios no quiso dar la orden de que se la destruyese completamente. Este pueblo había de ver el poder divino manifestado en forma tan señalada que iba a quedar sin excusa. El compasivo Creador estaba dispuesto a soportar su iniquidad hasta la cuarta generación. Entonces, si no mejoraban, los juicios iban a caer sobre ellos. Habían llenado, eso también significa la escritura en la pared del rey, habían llenado la medida de su iniquidad. Con infalible exactitud el Ser Infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones, mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento. Esta cuenta permanece abierta, pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. La cuenta se cierra, cesa la paciencia divina, entonces ya no intercede la misericordia en su favor. Llenan la medida de su iniquidad. Y podremos decir que estos sermones son para asustar a la gente. Pero el juicio de Dios ya empezó, hermanos. Y todavía queda un poquito de tiempo de gracia. Y mi esperanza es que ustedes no vayan a decir, es que están asustando a la gente con estos juicios, con que ya viene la retribución divina, sino que más bien aprovechemos el poquito de tiempo que queda y nos arrepintamos y no rechacemos así dice Jehová, no rechacemos las profecías, vayamos a los pies de Jesús
por misericordia, recibamos su mensaje y démoselo a otros. Dice, al profeta, mientras miraba a través de las edades, se le presentó este tiempo en visión. O sea, al profeta se le dio una visión de nuestros días. Las naciones de esta época han recibido misericordia sin precedentes. Les ha sido dada las bendiciones más selectas del cielo. Pero el orgullo intensificado, la codicia, la idolatría, el desprecio de Dios y la vil ingratitud son cosas anotadas contra ellas. Están cerrando rápidamente su cuenta con Dios. Están llenando la medida de su iniquidad. Las naciones han sido, dice, las naciones de esta época han recibido misericordia sin precedentes, más luz que la que Dios ha dado para esta generación cuarta y última, no la tuvieron antes. Somos los que más luz tenemos, pero eso ha sido pagado con ingratitud, con la idolatría, la codicia, el desprecio de Dios. Y son cosas que están anotadas contra estas naciones. Su castigo será proporcional a la luz y a las bendiciones que tuvieron. Están cerrando rápidamente su cuenta con Dios. Pero lo que me hace temblar, dice aquí el espíritu de profecía, es el hecho de que aquellos que han tenido la mayor luz y los mayores privilegios han sido contaminados por la iniquidad prevaleciente. Se han contaminado por la iniquidad prevaleciente. La iglesia adventista ha sido contaminada por la iniquidad prevaleciente. Dice el autor de este estudio que él recuerda que en 1957 la iglesia adventista tuvo convenios con líderes prominentes con líderes protestantes prominentes. Se han contaminado por la iniquidad prevaleciente. Bajo la influencia de los injustos que los rodean, muchos aún entre los que profesan la verdad se han enfriado y son arrastrados por la fuerte corriente del mal. Muchos de los que profesan la verdad se han enfriado y son arrastrados por la fuerte corriente del mal. El desprecio universal en que se tiene la verdadera piedad y santidad induce a los que no se relacionan estrechamente con Dios a perder la reverencia a su ley. Si estuviesen siguiendo la luz y obedeciendo de todo corazón la verdad, esta santa ley les parecería aún más preciosa cuando tanto se la desprecia y desecha. A medida que la falta de respeto por la ley de Dios se vuelve más manifiesta, se hace más distinta la línea de demarcación entre sus observadores y el mundo. El amor hacia los preceptos divinos aumenta en una clase de personas en la medida en que en otra clase aumenta el desprecio hacia ellos. En una clase de personas aumenta el amor y el respeto por los preceptos divinos. Ellos van subiendo. Pero hay otra clase que va bajando y despreciando más los preceptos divinos. En uno aumenta y en la otra aumenta también el desprecio de ellos hacia abajo, opuesto a los que respetan los preceptos divinos. La crisis se está acercando rápidamente.
Las cifras que suben velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios. Aunque le repugna castigar, castigará, sin embargo, y lo hará prestamente. Los que andan en la luz verán señales de un peligro inminente. Los que andamos en la luz estamos viendo señales de un peligro inminente. Pero han de permanecer sentados en tranquila y despreocupada espera de la ruina, consolándose con la creencia de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la visitación, lejos de ello. Deben comprender que es su deber trabajar diligentemente para salvar a otros, esperando en Dios con fe vigorosa para obtener ayuda. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Santiago 5:16. Y esta cita es de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 193 y 194. Así que los que andamos en luz vemos señales de un peligro eminente, pero no debemos quedarnos en ociosa expectación y espera, sino que tenemos que trabajar duramente. No debemos quedarnos en ociosa expectación y espera diciendo, no, Dios nos protegerá, Dios protegerá a su pueblo. Dice que lejos esté de nosotros hacer eso, sino que debemos comprender que es nuestro deber trabajar diligentemente para salvar a otros, compartir estos mensajes, aunque muchos nos dirán, no, ustedes están asustando a la gente. No importa que muchos nos digan eso. Debemos compartir los mensajes porque algunos los van a aceptar y por un mensaje de estos pueden aceptarlo y pueden llegar a ser salvos. Tenemos que trabajar duro, esperando en Dios con fe vigorosa para obtener la ayuda de Él. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Y vamos a terminar este estudio con, después de esta cita tenemos otra que está en Testimonios y Consejos. Bueno, la sigla es TCS. Y eso es algo como testimonios sobre consejos y sexuales y adulterio. Y dice, en la fiesta de Belsasar, muy poco sabía Belsasar aquella noche de fiesta sacrílega acerca de que un mensajero celestial observaba sus movimientos y que esa noche la representación que apareció en el palacio contenía el número de sus obras inicuas en su plena medida. La escritura que apareció en el palacio contenía la medida de la iniquidad de Belsasar. Esa escritura también significa la medida de la iniquidad. Y este mundo también ya ha llegado a la medida de su iniquidad. Dice, la representación que apareció en el palacio contenía el número de sus obras inicuas en su medida plena. No sería ya protegido. No sería ya protegido. Todas las naciones de hoy en día han sido protegidas. Pero cuando llega la medida de su iniquidad, dice, no sería ya protegido y escudado por Dios. Ya no podemos esperar entonces protección de Dios. Dios nos libre y nos ayude a estar irreprensibles delante de Él y a trabajar duro y a orar y a obtener su protección y ayudar a salvar a otros.
El poder refrenador ya no desviaría el mal. Eso para Belsasar y para los que llenan la medida de su iniquidad hoy en día. Él caería, su reino pasaría a otras manos y se le quitaría la vida. Entonces sus días fueron contados y les fue puesto fin. Nosotros también tenemos que aprender a numerar nuestros días, a entender las profecías. Daniel 5, vamos a terminar, cerrar este estudio con Daniel 5, 24 y 28. Porque estas palabras de Daniel 5, 24 y 28 también significan que se ha llenado la medida de su iniquidad. Llenó Belsasar la medida de su iniquidad y este mundo también ya ha llenado la medida de su iniquidad. Y Dios ya se ha levantado para empezar sus juicios progresivos. Entonces de su presencia fue enviada la mano que grabó esta escritura. La escritura que grabó dice, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Parsin, Uparsin, tu reino ha sido dividido y será dado a los medos y a los persas. Con esto hemos terminado el estudio. Nuestra esperanza del autor de este estudio y la mía es que puedan entender el tema, que por favor, si lo entienden y están de acuerdo con él, lo compartan alrededor del mundo, le den like y los invito para que se arrodillen conmigo a tener una palabra de oración. Oremos. Amado Dios, perdona nuestros pecados. Muchas gracias por poder poner esta otra parte de la serie Daniel capítulo 5 y la caída de Babilonia, parte 7 en el registro público. Rogamos que te quedes con nosotros durante estas horas santas del sábado, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.